Vamos a continuar explicando los conceptos para hacer este trabajo práctico de mampostería de estructuras 3. Primero quiero recordar de una forma muy sencilla conceptos de centro de masa y de centro de rigidez, ¿sí? Vamos a hacer centro de masa. Primero que nada es un punto y es el punto por donde pasa la resultante de la acción sísmica, en este caso el BO o B sub 0, ¿sí? La acción del sismo. Y el centro de rigidez también es un punto. El centro de rigidez es el punto por donde pasa la resultante de los planos resistentes. Y fíjense que en este caso el centro de masa va a depender del plano superior o el techo, ¿sí? En el centro de masa vamos a hablar del plano superior. Pero cuando hablemos del centro de rigidez nos interesan ¿quiénes? Los planos resistentes, y vamos a hacer una aclaración cortita acá. Si hablamos de mampostería, en este práctico específicamente, vamos a tomar como resistentes solamente los muros portantes. No significa que los pórticos no sean planos resistentes, pero los efectos del análisis solamente vamos a considerar los muros portantes, ¿sí? ¿Estamos? Esto es centro de masa, centro de rigidez. Vamos a hacer una determinación conceptual muy sencilla para recordar un poquitito cómo se tomaban en cuenta. Recuerden ustedes que para el centro de masa uno puede encontrar el baricentro de una forma exacta con el AutoCAD, y si no lo podés calcular con Variñon, pero no es la idea, directamente con el AutoCAD lo podés sacar exactamente, ¿sí? Vamos a ver. Centro de masa. Si vos tenés una planta geométrica simple, el centro de masa va a coincidir con el centro geométrico de la figura. Ahí vas a tener tu centro de masa, ¿sí? Si tenés una plantita, en este caso en forma, por ejemplo, de L, vos vas a dividir la planta en dos figuras geométricas simples, ¿sí? Voy a trazar las diagonales acá, las diagonales de esta, las diagonales de esta y de esta. Acá vas a tener el centro de una, el centro de la otra. Vas a unir los dos centros, todo esto es una línea auxiliar, te vas a parar en el medio y te vas a ir más cerca de la figura de mayor tamaño. Ese es el centro de masa conceptual en una plantita típica en L. Y si vos por ahí tenés una planta, quizás que es un poquito más compleja, supongamos que yo tenga como una cosa así. Cosa media rara. ¿Cuál es la idea? Yo no me conviene en realidad dividirla en figuras geométricas simples. Entonces lo que voy a hacer es, voy a trabajar con un eje auxiliar en X y voy a mirar y voy a decir, ¿a dónde tengo más masa? Aproximadamente, ¿no? ¿Abajo o arriba? Pareciera que es abajo. Entonces a ojímetro voy a ubicar por ahí, más o menos, el eje o donde estaría el centro de masa, ¿sí? Y si yo me imagino, voy a hacer acá un eje en Y. Fíjense que este sería mi eje en Y. Y digo, bueno, ¿dónde tengo más masa? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Parecería un poquito más del lado izquierdo. Entonces supongamos que tu centro de masa ande por ahí, ¿sí? Esto, fíjense, de manera conceptual, ojímetro. Y vamos a recordar la ubicación conceptual del centro de rigidez, que ese me interesa bastante. Ese sí o sí uno lo tiene que determinar conceptual y hay que tener cuidado en esto. Supongamos, vamos a hablar del centro de rigidez. Voy a trabajar con tres plantitas iguales a nivel de techo, ¿sí? O sea, el plano superior no tiene variación. Pero en esta planta, en la planta número 1, yo tengo un muro resistente acá, un muro resistente ahí, uno acá y otro acá, ¿sí? Esta es la plantita 1. En la plantita 2 yo voy a tener un muro resistente acá, otro murito resistente acá y un murito resistente ahí, ¿sí? Y voy a tener este plano, por ejemplo, en Y. Esto sería como la plantita 2.
Y en la plantita 3 vamos a tener un plano resistente acá, un murito portante acá y un murito portante acá, ¿sí? Esto es el 3. Si yo tengo que determinar, en este caso, el centro de rigidez en la primera planta, y quiero aclarar esto porque la mayoría tiene una idea de determinar el centro de rigidez, pero mezclan todos los muros en el mismo análisis, y en realidad yo tengo que tener en cuenta primero los muros en X y luego los muros en Y, o los planos en X y luego los planos en Y, no todo al mismo tiempo. En esta primera plantita, este muro es mucho más rígido que este. Entonces, ¿dónde estará el centro de rigidez? Seguramente bastante más arriba, ¿sí? Esto en cuanto a rigidez en X. Si yo miro ahora los muros en Y, yo tengo estos dos muros en Y y yo veo que son iguales. Entonces, de acuerdo ahí, voy a estar en el medio. Entonces, el centro de rigidez me queda bien arriba por los planos en X y en el medio por los planos en Y. Me ordeno en los dos sentidos, ¿sí? Si yo veo acá la plantita 2, fíjense que si este murito no estuviera, el centro de rigidez pasaría por el medio. Pero como está este murito del medio, me voy a ir un poquitín más abajo. Más o menos, a ojímetro, ¿sí? Y tengo un solo plano en Y. Cuando vos tenés un solo plano, ya sea en la dirección X o en la dirección Y, el centro de rigidez pasa por el eje de ese único plano. Ahí va a estar el centro de rigidez, en el eje, ¿sí? Y en esta plantita 3, si yo te pregunto a vos dónde estaría el centro de rigidez, la mayoría me diría un poquito más abajo. Pero este tiene una trampa, no hay centro de rigidez. ¿Por qué? Porque esta planta no es estable. ¿Qué pasa? Que para que una planta sea estable mínimamente, ¿qué teníamos que tener? Teníamos que tener 3 planos verticales resistentes que no sean todos paralelos y no todos concurrentes, ¿sí? Primero, fíjense, este es un recordatorio más o menos de la determinación del centro de masa y centro de rigidez en una plantita simple.